Ok. Muy bien. Bueno, pues buenos días una vez más a todos los aquí presentes en este curso, en este taller de construcciones poéticas del cuerpo. Agradezco nuevamente, como la semana pasada, a las personas e instituciones, por ejemplo aquí presente la maestra Marinela Salent, y demás personas e instituciones que están haciendo posible que podamos tener estos encuentros con estos nuevos medios que la tecnología nos permite estar un rato cerca y poder compartir estas experiencias. Bueno, antes de continuar, si alguien tiene alguna duda del material que se dio la semana pasada, me pueden escribir al correo electrónico que creo que, no sé si sigue en el chat, bueno, lo voy a volver a poner aquí en el chat para no perder tiempo en encontrarlo. Me pueden escribir y con mucho gusto les aclararé cualquier duda acerca de ese material. Les volveré, adelanté una parte del material teórico en lo que les envié, que repasaré ahora brevemente, porque tiene que ver con la parte práctica que al final del taller quiero introducir. Y se trata de coger el material por donde más o menos lo habíamos dejado, en cuanto a las nociones que incluimos en el documento del material teórico del ABAN, y retomando es ahí donde lo dejamos en cuanto a esquema corporal, que nos va a ser muy útil para las partes prácticas y para comprender en el nivel de traducir esos ejercicios creativos que ustedes hacen, traducirlo a la palabra y a la comprensión verbal, para que podamos no solo crear, sino reflexionar sobre ello y compartir conocimientos, o sea, entender cuáles son esos conocimientos que se desprenden de la parte creativa que ustedes exponen y viceversa. Cómo se retroalimentan esos dos ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, también habíamos hecho alusión al tema de los esfuerzos en LABAN que manifiestan intenciones, actitudes internas a través de las acciones corporales. Y los 4 elementos del movimiento que vienen en el material se trata de espacio, peso, tiempo y flujo, y los voy a repasar brevemente. Empezamos por espacio. En espacio tenemos un concepto de cómo nos acercamos al espacio, es decir, cómo actuamos con respecto al movimiento corporal en lo que tiene que ver con el espacio, de una manera flexible o de una manera directa y menos flexible. Esos son los dos polos, y en esos dos polos, indireccionalidad y direccionalidad, todos los matices intermedios, como les había dicho, están incluidos en esos dos polos que en un momento dado se tocan. El factor del espacio, entonces, se viene a referir a la orientación de nuestros movimientos en el espacio, de manera directa o de manera indirecta. Les comenté punto A, punto B, cómo llegamos de un punto a otro y así a todos los puntos que cubrimos en el espacio. Entonces, respondemos de formas variadas en cuanto a cómo abordar el espacio. Para ir rápidamente, las acciones que son indirectas en el espacio presentan múltiples focos de atención. Eso lo podemos
Yo en el estudio de los vídeos que recibí del primer ejercicio práctico lo podemos identificar perfectamente. Luego nuestro trabajo es, en la ampliación de ese trabajo creativo, ir poniendo intención intención, es decir, manipular el espacio de manera que sea intencionado y que contenga un mensaje o una declaración de intenciones en esa manera de abordar el espacio desde un foco muy directo de un punto a otro o focos que pueden ir indirectamente. Puedo usar una indireccionalidad mediana, no completamente indireccional, es decir, tengo un punto y otro y yo puedo hacer un pequeño rodeo y llegar, o puedo hacer en un polo más extremo muchísimos rodeos y llegar al otro punto de foco de atención. Entonces, polos opuestos, directo, flexible o indirecto. Luego, en cuanto al peso, tenemos en resumen una actitud relajada o fuerte con respecto al peso y eso supone que este factor de movimiento indica que tenemos actitudes variadas o distintas hacia una fuerza que ejercemos físicamente utilizando el propio peso corporal. Yo utilizo mi propio peso, mi propia fuerza para ejercer un impacto intencionado en el entorno. En este caso, en este primer ejercicio creativo, podemos identificar también perfectamente, y en cualquier otra frase o proceso de movimiento que cojamos para nuestro estudio, podemos identificar perfectamente si las acciones que ejercemos o que vemos que ejercen lo que estamos estudiando se muestran con presión o fuerza en aumento, y esto sería que se mostrarían más firmes los movimientos, más potentes, más sólidos, más fuertes, más enérgicos y más contundentes. Estas son todas palabras que describen la presión o fuerza en aumento. Y cuando la fuerza o presión en disminución, las acciones se van mostrando todo lo contrario, más ligeras, más tendiendo hacia lo delicado. Si están en los puntos medios, ya les comenté que no es ni delicado ni contundente, sino puntos intermedios, más aéreos, van tendiendo a más suave, a más flexibilidad en cuanto a presión o fuerza ejercida. Eso lo podemos ver en nuestros propios movimientos. Es decir, yo puedo ejercer una presión con un movimiento de manera muy fuerte y contundente o de manera muy suave y delicada. Eso también tiene factores de tiempo, tiene factores de espacio. Entonces, pero lo puedo hacer también con elementos que esté utilizando. Vuelvo otra vez al ejercicio creativo que teníamos como tarea. En la manipulación de ese otro elemento que elegimos, que seleccionamos, que es la silla, yo puedo tener acercamientos no solo desde mis propios movimientos, sino desde mis movimientos en relación con ese elemento de mayor o menor fuerza, dependiendo de la historia que yo esté contando, ¿no? La historia en términos de movimiento o en términos de narratividad. Eso lo iremos, como iremos ampliando el ejercicio creativo, decidiremos si es más o menos narrativo, si contamos una historia literal o una historia a través de las acciones que se muestra de forma abstracta. Eso lo iremos decidiendo. Pero sea de una manera u otra, sí que podemos identificar presión o fuerza en aumento o presión o fuerza en disminución. Entonces tendremos pues sensaciones más toscas, sensaciones de pesadez, sensaciones de mayor contundencia y fuerza, o sensaciones de mayor ligereza, de mayor levedad, de mayor delicadeza.
Y entonces en cuanto a presión o fuerza, jugamos pues con ese registro de mayor o menor fuerza o presión. Entonces pasamos rápidamente al elemento del movimiento de tiempo, en el que jugamos con nuestras actitudes hacia cómo manejar el tiempo en cuanto a las acciones que estamos desarrollando. Este factor de tiempo o este elemento de tiempo pues supone también actitudes variadas hacia la urgencia o rapidez o lentitud con que se realiza una acción. Por ejemplo, vamos a retomar este ejemplo de este movimiento de brazo de presión fuerte, más rápido, más urgencia en el acto. ¡Boom! ¿No? Tengo mucha aplicación de fuerza, presión en aumento y tengo corta duración del movimiento. En una aplicación con muy poca presión en ese movimiento que denota disminución de la presión, también estoy notando que el movimiento es aletargado en el tiempo. Entonces se trata de ir utilizando, ir aprendiendo a manipular todos estos elementos: espacio, tiempo, presión o peso. Y en este caso me refiero a las acciones que se muestran en aceleración y acciones que se muestran en el otro polo en desaceleración. Las que van desacelerando se muestran pues cómo se comporta cuando vemos humo en la atmósfera. Se comportan merodeantes, se mueven lentamente, la duración es más prolongada, el esfuerzo de la función muscular prevalece hasta que culmina esa fase o proceso de movimiento. Se muestran graduales, sin prisa en cuanto a sensaciones, ¿no? Lánguidas, pausadas, aletargadas en el tiempo. Mientras que las acciones en aceleración se muestran repentinas, rápidas, instantáneas, abruptas, fugaces y con una sensación de corta duración, ¿no? En cada movimiento. Entonces tenemos esos polos que según estas sensaciones o estos adjetivos podemos ir ubicando en cómo, en cuanto al tiempo, se muestran nuestras acciones corporales. Las manipulamos también para efectos de mensajes, estados anímicos, historias, argumentos o partes de la historia que estamos contando. Por último, entonces, vamos con el flujo o el fluir del movimiento, que supone variadas actitudes por nuestra parte acerca de la precisión y control, los niveles de control con que ejecutamos los movimientos. Las actitudes contrarias son acciones con flujo libre, totalmente libre, en el que los movimientos se muestran, movimientos o acciones corporales se muestran fluidas, sueltas, sin restricciones, relajadas y abandonadas. Cuando vamos en un proceso de movimiento, en la danza, por ejemplo, en que estamos teniendo un momento de máximo control y en la danza moderna, por ejemplo, dejamos ir esa tensión, es decir, por ejemplo, estamos haciendo un gran estiramiento en tensión lateral y soltamos el torso, se conoce normalmente como hacer un release, ¿no? Liberar. Hay máximos momentos de tensión y máximos momentos de liberación. Y entre esos dos polos encontramos formas en que se muestra el flujo del movimiento. Más controlado a más libre. Y en esos dos polos jugamos también con la manera en que se ejerce ese esfuerzo. Entonces,
¿Se acuerdan que utilizamos como una serie de verbos para referirnos a acciones corporales que nos dejarán espacio para poder jugar con nuestro elemento principal, el cuerpo, en cuanto a movimiento se refiere, y con otro elemento que elegimos, en este caso, una silla. Y luego, en la conjunción de cuerpo y silla, podemos entrever un montón de acciones corporales en conjunción con ese elemento y con sus respectivas connotaciones según empleemos las acciones corporales en cuanto a tiempo, en cuanto a peso, que es mayor y menor fuerza. En cuanto a tiempo, más urgencia o menos urgencia en el desarrollo de la acción. En cuanto al fluir, mayor control y tensión a acciones corporales más liberadas en cuanto a ese control. Y en cuanto a espacio, pues direccionalidad o menos direccionalidad en cuanto a ese elemento de espacio se refiere con con respecto al movimiento, a las acciones corporales. Entonces, esto era lo que yo quería repasar. No sé si hay alguna duda. Ya esta parte me parece incluida en el material teórico que les envié hasta aquí. Entonces, no sé si tienen alguna duda en cuanto a esto. Entonces, antes de pasar al otro apartado, que es cortito también, antes del análisis de los vídeos, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que querramos comentar ahora? Ok, pues seguimos adelante entonces, porque quiero solamente introducir en cuanto al apartado 3 de los contenidos que teníamos planificados para las sesiones. Hay un concepto que quisiera abordar, que es la danza como heterotopía. Esto de la danza como heterotopía se trata de una consideración de la danza como un espacio, es como un espacio alternativo, como un espacio otro. O sea, en el mundo en el que nos movemos, cada uno en su vida cotidiana, hay unos espacios que son como para una cosa o una intención muy clara, muy determinada y normal, ¿no? Normal. Lo podemos considerar pues que el centro de que la acera es para caminar, que la calle es para que los coches circulen, que en la escuela es un espacio donde damos matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, inglés si tiene idioma, pero no hay otras materias que incluimos, ¿no? Que en la universidad pues se da ingeniería, periodismo, también ciencias naturales, medicina, ese tipo de profesiones normales, asignaturas normales en los currículos escolares, espacios donde se reúne uno para acciones o eventos cotidianos normales, el supermercado para ir a la compra, pero bailar frente al supermercado, bailar frente al supermercado es como una cosa loca, ¿no? Como una propuesta que en principio no tiene esa intención. Pero precisamente la danza es
una práctica humana que cada vez más, por lo menos desde el punto de vista que nosotros queremos promover, es que esté presente cada vez más en el desarrollo y en la vida de las personas, independientemente del futuro que vaya a tener en esa persona esa experiencia de la danza. Por ejemplo, luego hay conformaciones de estudio de la danza, que van por el camino de profesionalizar a esos alumnos y alumnas en la danza. Lo mismo pasa con la música, lo mismo pasa con las bellas artes, con las artes plásticas, lo mismo pasa con el teatro. Pero eso no tiene por qué ir reñido de que las artes, de que las disciplinas artísticas, para el desarrollo general de las personas, para el bien, para el buen desarrollo general de las personas, pueda formar parte de la experiencia de las personas, por ejemplo, en las escuelas. Que no sé cuántas vidas profesionales y fructíferas nos estamos perdiendo si los niños y las niñas en las escuelas no tienen un primer contacto con la música, con el teatro, con la danza. Menos mal que existen también escuelas de formación profesional de la danza, que cuando la gente intuye que sus hijos o sus hijas tienen una inquietud por las artes, pues los apunta a clases especializadas para que se puedan formar en distintas disciplinas artísticas. Pero también yo creo que es importante para la salud general de las personas, para la educación y formación cultural de las personas en general, tener esos contactos con las enseñanzas artísticas para que sea una formación completa, holística, y porque la creatividad, el fomentar la creatividad, el practicar, fomentar la creatividad, también supone un aumento de productividad y efectividad en esas otras materias que también son importantes, que no pertenecen al ámbito de las enseñanzas artísticas, pero es como pensarlo como un complemento de formación, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, desde mi experiencia en la universidad, que he visto, o sea, que he formado parte de la creación de unas enseñanzas artísticas a nivel superior equivalentes a estudio universitario, luego la creación de los másteres en artes escénicas, la creación de los grados universitarios en danza como parte, con otras menciones, otras especialidades como son las artes circenses o el teatro en la universidad, es como crear en la universidad un espacio que la universidad ofrece un espacio alternativo para que estas disciplinas también se desarrollen en grados superiores y que comiencen a entrar en el mundo de la academia. Bueno, hay países que tienen una experiencia, pues, una tradición mucho más larga de tener en la academia la danza, el teatro, las bellas artes, esto, y entonces, pues ese es como plantarse aquí en la universidad y sembrar, abrir un espacio donde se siembren esas inquietudes y empiecen a formar parte de la academia. Si no era normal, pues comienza a normalizarse. Comienzan a haber grupos de estudiantes universitarios con otras necesidades, por ejemplo, de espacio. Este salón, que no sé si lo pueden ver ahí, que es un espacio pues abierto con sus barras, con su espacio abierto para cualquier tipo de clase de danza clásica, de danza española, de danza contemporánea, de teatro, y también teórica, porque tenemos también por ahí los asientos para que los alumnos puedan
no sé si se ven desde aquí, pero por ahí en las esquinas y en los pasillos están este tipo de silla con pala para que los podamos poner y es polivalente, ¿no? Entramos las sillas, damos la clase teórica, las sacamos y empezamos la clase práctica. Entonces, eso es muy diferente a la experiencia de los estudios clásicos en la universidad. Este salón antes tenía una conformación clásica. Habían secuencias de bancos, de pupitres, que era un banco largo con su mesa larga, y no se podía dar clase de danza. Entonces, poco a poco, habían solo 4 aulas para la enseñanza de la danza y el resto eran clases teóricas. Al aumentar, al ser fructífero ese espacio otro en la universidad, en este caso para la danza, para el teatro, para el circo, ha habido que ir transformando el espacio para permitir que esto pueda darse pues en su máxima expresión y pues quiere decir que si hay que convertir unos espacios regulares concebidos de otra manera en un espacio concebido para disciplinas artísticas, pues quiere decir, es una señal, por ejemplo, de que está creando raíces en la universidad como un espacio, la danza como un espacio otro que comienza a ser espacio de manifestación para esas otras enseñanzas, es decir, como heterotopía para esas otras enseñanzas que no son las enseñanzas clásicas universitarias, sino enseñanzas artísticas. Entonces, eso era lo que quería señalar en cuanto a ese concepto de danza como heterotopía. Tampoco quería extenderme demasiado en el tema, sino plantearlo y que nos sirva como referencia para ver cómo se convierte un no lugar en un lugar, ¿sí? Cómo se convierte una cosa que no era un espacio dirigido en un espacio otro. Eso ha pasado con las artes escénicas en las últimas décadas, muchísimo también. Ya las artes escénicas, creo que lo mencioné también en alguna referencia anterior, en la sesión anterior, no solo son las concepciones de la representación, ya van desde lo más tradicional en los teatros a la italiana tradicionales, hasta lo más virtual, composiciones para compartir virtualmente, la creación desde espacios virtuales que se convierte en un producto virtual también, y todo lo que hay entre medio de esos dos polos que son salas alternativas, espacios alternativos, espacios no formales para la representación de las artes escénicas. Como les dije, a lo mejor en un momento dado puede generarse como una acción comunitaria e inesperada el hecho de que un grupo de personas de la comunidad se plantan en un espacio común y ejercen una representación, no sé, música, danza, un acto teatral, a manera de esas manifestaciones espontáneas que crean públicos desde lo espontáneo. Uno que no era espectador, que está pasando por la calle, se manifiesta de repente como un espectador sorpresa, ¿no? Le aborda un hecho artístico por sorpresa y quien era simplemente un viandante se convierte en un espectador. Entonces, en ese sentido, esa flexibilidad de consideraciones es la que yo quería traer a colación como parte de los apartados. Entonces, bueno, en la planificación de la sesión de hoy tenía como siguiente punto una lectura rápida de algunos de los vídeos que yo recibí. No sé, lanzo una pregunta porque no sé si han tenido problemas para el envío de vídeos, para ver si podemos
conformar alguna opción que no cause problemas para el envío del ejercicio. No sé si muchas personas no pudieron enviarlo o hay personas que sé que han comenzado después, más tarde, el curso y todavía no han podido hacer el ejercicio. ¿Cómo es solo para ver la mejor forma? Yo lo puse que me lo enviaran por correo. Hay otra forma también que puede ser por WeTransfer, que utilizan mi correo para hacer el envío. Yo creo que esa puede ser más fácil por el espacio que ocupe el vídeo. Ok, veo por aquí que sí, que hay personas que han tenido problema para enviar. Ok. ¿Todos están familiarizados con el WeTransfer? Sí. Ok, pues yo creo que... déjame poner. Es esta dirección, esta página web. Ok, pues bueno, yo aparte del ejercicio, de la ampliación del ejercicio práctico que planteemos hoy, para la sesión que viene, sigo recibiendo, si alguien no ha podido enviar el vídeo anterior, sigo recibiendo propuestas de la primera tarea, ¿de acuerdo? Para su posterior ampliación. Les he dejado mi correo también porque si alguien no ha recibido, porque puede ser que yo no tuviera todos los correos electrónicos, el material en PDF, en documento, con la descripción de la tarea y todo eso, por favor escríbanme al correo electrónico pidiéndome ese material para yo poder enviárselos. ¿Ok? Bueno, aquí de quienes me enviaron vídeo veo a Wimarlin, a Jochi, a Mari Carmen no está, ¿y a quién más? De los que me enviaron vídeo, María Ligia, no sé si está. De momento Wimarlin y Jochi. Marlin, tengo una cosa que comentarte. El vídeo que me subiste me sale en solo 4 segundos, o sea, casi nada. Por si por favor me lo puedes enviar de nuevo. Ok. Entonces, ¿podría pedir permiso a Hochi para... no sé si está de acuerdo o no en poner el vídeo, el ejercicio, porque yo sí hice un estudio de cada uno de los vídeos para relatar cuestiones que hemos tocado a nivel teórico, en cuanto a esquema corporal, en cuanto a acciones corporales, en cuanto a elementos del movimiento que se manifiestan ahí en las acciones corporales que ustedes han creado a modo de ejercicio. El otro que tenía era el de Alma García, que no sé. Sí, estoy aquí. Ah, perfecto, Alma. Pues yo quería preguntarle si el tuyo y el de Josi lo podía utilizar. Sí, claro, puedo utilizar el mío, no hay problema. Muchísimas gracias. Claro, también el mío, no hay problema. Muchísimas gracias, porque yo hice la tarea de estudiarlo y tomar nota y relatar un poco conceptos y nociones que hemos estado tocando para ponerles palabra, para nombrarlos y para compartirlos con ustedes antes de pasar a la parte práctica. Ok, pues empiezo por el de Alma. Antes de verlo, quería comentar impresiones de cuando vi el ejercicio creativo de Alma.
en cuanto a, por ejemplo, un inicio distal de sus acciones corporales, es decir, consideramos la parte del torso desde, me voy moviendo un poquito, desde la pelvis hasta el cuello como parte central en la ejecución de las acciones corporales, y partes distales, cabeza, brazos, piernas, para iniciación, por ejemplo, de ciertas acciones corporales. También esto como referencia de frente y de espaldas, ¿de acuerdo? También en el comienzo de su delimitación de su territorio, de su cuerpo, he puesto como enfoque la parte central superior del cuerpo. Se pueden ver unos acentos que luego en el fluir de los movimientos se aprecia como entre liberados y controlados. De mayor liberación. Esto con razón de cambiar la orientación de la parte superior del cuerpo con respecto a cómo se ha iniciado. Hay una ligera Vamos a presentar proyección los videos. de uno de los brazos hacia no, está afuera. arriba. Ok, para crear un home cine. No, tenemos un estudio de grabación. Hay un audio. Ok. Perdón, profe Gloria, alguien tiene el micrófono abierto y no se escucha bien. Sí, El micrófono, por favor. Ahora presenta los videos. Le llegó el mío, pero que ella lo quería antes para analizar, pero va a presentar otro. Lo que pasa es que no nos llegó la información a tiempo. María Ligia, ¿Sí? ¿se puede Hola. cerrar el micrófono, por favor? Es que la maestra está hablando. Perdón, es que se abre solo, estoy en un celular. nada, es que se cruzaron unos audios. Está bien. Ok, pues lo que voy a hacer primero es poner el ejercicio de Alma. Alma, muchas gracias. Voy a compartirlo, ¿vale? Para identificar ya en el propio ejercicio creativo las cosas que hemos estado comentando. A ver, un momentito en lo que abro el ejercicio. Bien. Tenemos todos más o menos una duración de 1 minuto, que fue lo propuesto, y yo creo que perfecto para entrar en contacto con los ejercicios prácticos. Ok, ya lo tengo abierto el vídeo, voy a compartir pantalla. A ver. Aquí está. Tenemos ahí la imagen del vídeo ya, ¿verdad? ¿La pueden ver? Perfecto. Ok, Sí. pues doy play. Les doy unas referencias de pautas que habíamos tenido. Habíamos convenido en delimitar delimitación, unos inicios de delimitación del propio territorio, el propio cuerpo. Habíamos convenido en utilizar una silla e ir delimitando el territorio silla, y también hacer aunque fuese un breve inicio de la conjunción del cuerpo silla, ¿de acuerdo? Entonces, habíamos convenido también de momento no utilizar música, porque luego primero vamos con la exploración del movimiento con el elemento antes de hacer la elección de música, elección de poesía, etcétera, de más elementos que van a intervenir en la ampliación del ejercicio. Aquí vamos.
muchas gracias, Alma. Ok. Bien, aquí en la delimitación del cuerpo ven cómo ella utiliza distalmente, o sea, de sus brazos, para hacer una delimitación superior primero, que luego tiene una acción corporal de caída hacia las rodillas, ¿no? Uso de niveles, estamos cambiando ya del nivel del uso del nivel alto de pie hacia el suelo, que ahora en breve en la parte práctica vamos a hacer 2 ejercicios prácticos de improvisación, uno en nivel alto y uno en nivel bajo suelo. Y una declaración de intenciones, a mi parecer, en cuanto a aquí, ir hacia las rodillas, ¿vale? Y hacer la exploración de ese movimiento que hizo de los brazos desde ese nivel nuevo que está trabajando. Los brazos, declaración de intenciones también, este movimiento, porque ¿cómo se levanta? Yo les pregunto, ¿cómo incorpora su torso sobre sus piernas? ¿Cuál es la manera particular, las propiedades de hacer ese movimiento que se podría hacer de 1000 formas, pero que ella lo ha hecho de una manera en concreto? Repito aquí ese movimiento. Así, en palabras muy sencillas, ¿cómo se sucede esa acción de ir desde el nivel bajo sobre las rodillas hasta un nivel superior en el que incorpora el torso? ¿Cómo lo incorpora? En cuanto a tiempo, ¿con qué nivel de urgencia incorpora el torso? Con poco nivel de urgencia, aletargado en el tiempo. No, yo diría que tiene una velocidad, tiene es con cierta urgencia. Tiene una cierta urgencia que tiende a la aceleración, ¿no? Con respecto a lo que ha hecho anteriormente. Sí. Utilizó una dinámica atacada, con una suspensión. Cierto, es una dinámica atacada, es de golpe, ¿no? Una presentación repentina, súbita, de un segmento amplio del cuerpo, porque no es que esté haciendo un movimiento solo con la mano. Entonces, requiere mayor o menor ejercicio de fuerza para mover una gran parte del esquema corporal para llegar a esa posición en poco tiempo. Requiere mayor fuerza. Por supuesto. Entonces, esas son cosas que luego, cuando ampliemos el ejercicio creativo, el ejercicio de composición de acciones, son cosas que debemos manipular ya con un nivel de significación, con un nivel de contar algo, con un nivel de representación, con los elementos o recursos que nosotros vayamos incluyendo que forman parte de nuestra creación como referencias, inspiraciones, ideas plasmadas ya materialmente en el movimiento corporal, y de aquí en adelante esa declaración de intenciones con respecto al propio territorio pasa a ser delimitación del territorio de la propia silla. En este caso, desde atrás hacia adelante, este hueco de aquí viene a ser el respaldo. Es como si fuera el torso de la silla, ¿no? El respaldo es como el centro, como el núcleo de la silla, en el que ella interviene como espacio, modela el espacio de la silla más allá de las limitaciones físicas. No solo es físico lo que está en madera del territorio de la silla, sino el espacio vacío en el que ella puede intervenir, y se empieza a gestar, aparte de la delimitación,
Se empieza a gestar ya ahora en breve, ya una conjunción entre cuerpo y silla. Hay vocabulario que dependiendo de nuestros antecedentes utilizamos en lo que tiene que ver con la utilización de las articulaciones de nuestro cuerpo. Aquí, por ejemplo, no sé, si partimos del vocabulario de la danza clásica, este vocabulario las referencias son en muchísimas ocasiones acciones corporales. Tendu, estirar, développer, desarrollar, relevé, elevarme, tombé, caer. Entonces, en ese sentido, quienes asuman ese vocabulario como punto de partida no tienen que hacerlo literalmente. Eso es decir, aunque no estén construyendo un vocabulario o una frase coreográfica puramente clásica, sabemos que estamos manejando. Ay, perdón. Ok. Sabemos que estamos manejando, sea en unos territorios de danza o en otros, acciones corporales. Entonces, a eso me refería con aquí, para elevarse, utilizar antes de subirse, una elevación de los pies, por ejemplo, una pasada de la pierna ya sobre la silla, una pasada de la otra, ponerse de pie delante de la silla después de haber descendido, sentarse, utilización de los brazos, aquí también, en este momento de finalización, una declaración fuerte de intenciones también en el sentido de la caída del torso, ya sentada en el elemento que estamos utilizando. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pasar al vídeo de Hochi. Y voy a ir narrando cositas también muy interesantes para nuestros ejercicios creativos. A ver si estoy... Ok, es esta. La vemos aquí ya, la imagen. Perfecto. Entonces, voy con mi relato escrito y con el relato en imagen. Lo vemos primero para poder percibirlo todo y luego voy con el relato de la imagen. Sí. Son, te digo ahora, mamá. Te digo ahora, mamá. Muy bien, muchas gracias, Jochi, por el ejercicio. Voy con mi relato, con mis anotaciones, en el que puedo intuir como un alto grado de no solo de la gestualidad corporal a nivel técnico, sino también de cuestiones de expresividad que tienen que ver con la acción, en este caso, en cuanto al rostro, en cuanto también al resto del cuerpo con respecto a
las acciones que se desarrollan en el ejercicio. Me parece que la respiración está incluido también como un elemento vital, que es también un elemento sonoro del ejercicio. La utilización del espacio tiene aquí ya unos desplazamientos muy amplios, aprovechando el espacio en donde él desarrolla los contenidos de su ejercicio. Pienso que la delimitación de su territorio también contiene ya un fuerte contenido de contar, de relatar, de relato de estados anímicos. Hay un motivo de movimiento que se establece al principio, que se sigue utilizando en la historia, que es el hecho de sujetar la prenda de vestimenta, que luego es un motif que se repite en el desarrollo del ejercicio. Hay unas cuestiones de detenerse cuando se encuentra con el elemento que estamos utilizando, que es la silla, y ahí se establece un punto de encuentro y comienza la delimitación del territorio de la silla. En otras acciones corporales, la silla es levantada, la silla es transportada con esfuerzos básicamente de la parte superior del cuerpo para el hecho del levantamiento y para el transporte, pues básicamente de las piernas. Regresamos a un punto de inicio. En ese recorrido hay una espiral que se va formando desde que dejo la silla hasta que la sigo. O sea, en este momento de dejar la silla, o sea, de recoger la silla, perdón, no dejarla, y culminar el ejercicio, hay unos elementos de circularidad, de espiral que se suceden en el tratamiento del espacio, que sería ese carácter de la direccionalidad, o sea, del espacio no direccional, ¿no? Es como un merodeo en el espacio hasta que se sucede el momento de terminar el ejercicio. ¿Cómo convierte la silla como parte de sí mismo? ¿Cómo se hace la conjunción de territorio cuerpo con territorio silla? Con la vestimenta, ¿sí? Vistiendo la silla. Eso es. La vestimenta es como una segunda piel, ¿no? Como una segunda piel que se convierte en parte de la silla. Y esta imagen es como si, que también en el ejercicio de alma se da cuando tiene unas ciertas posiciones del cuerpo sentada ya en la silla, es una imagen que ese elemento que hemos establecido como exterior y nuestro cuerpo, que es ese otro elemento, vienen a ser una prolongación uno de otro. ¿Ok? Eso pasa también en momentos cuando bailamos con otras personas, cuando la coreografía empieza a ser en conjunto con otros cuerpos, y en este caso, esto aquí es como bailando con alguien, ¿no? Es una especie de baile con el elemento de la silla. Entonces, esa prolongación del cuerpo con otro elemento es parte de eso que establecimos como conjunción del elemento exterior con nuestro propio cuerpo. Nosotros buscamos recursos. En este caso hay una teatralidad en el ejercicio. O sea, yo les pregunto, para nosotros contar una historia a través del movimiento, ¿necesariamente tenemos que tener una narración previa, un argumento previo, como a modo de cuento o de relato escrito? ¿Lo necesitamos previamente para contar y relatar con el cuerpo o con los cuerpos? No. No. Lo que necesitamos es elaborar nuestro discurso con claridad, o sea, tener claro nosotros. Elaboramos un discurso o unos discursos a través del movimiento,
con otros niveles que ya no son solo el cuerpo, sino las composiciones musicales que utilicemos, los efectos sonoros que generamos con el cuerpo, el espacio y otros elementos que utilizamos, si es que los utilizamos. No tenemos por qué utilizarlos, claro. Entonces, podemos crear el discurso verbal, la traducción, la historia que estamos contando, la podemos construir a partir de un discurso de movimiento o un ejercicio creativo que ahora es de 1 minuto, pero que vamos a ir ampliando. Entonces, yo puedo contar aquí una historia a partir de todo esto que he visto, puedo relatar una cosa que me están mostrando a través de ese ejercicio. Entonces, lo podemos manejar de las dos maneras. O tenemos un argumento previo que desarrollamos, o desarrollamos el argumento después que hemos construido un relato en forma de movimiento. Ese es el acercamiento y las inquietudes que les quería mostrar con esto. Muchísimas gracias por permitirme que utilice estos ejercicios para ir demostrando cosas, para presentar inquietudes, para aplicar en la práctica cosas que hemos visto en los aspectos teóricos. Entonces, ok. Vamos a ir ampliando la tarea, pero antes quiero pasar ya a un ejercicio práctico. No sé si están con ropa cómoda que podamos manejar en un momento, ahora, en un ratito, un abordaje al cuerpo ya directamente con la música, ¿ok? Lo que vamos a hacer siguiente, ahora de inmediato, es trabajar primero a modo de improvisación con unas pautas del espacio que son, estamos en nuestra casa, donde sea que estemos, en ese espacio vamos a delimitar el espacio, es decir, vamos a sentir que el espacio que tenemos es poco más de lo que podemos abarcar con las piernas y con nuestros brazos. Es decir, limitamos nuestro espacio de actuación de movimiento corporal, de pie, y vamos a trabajar el movimiento desde, me voy a ir alejando un poquito y me dicen si siguen teniendo buen audio de lo que estoy, a ver cómo puedo mover esta cámara. ¿Seguimos teniendo buena audición de lo que estoy hablando? Sí. Ok, para que tengan una vista un poco más alejada de lo que yo estoy haciendo, ¿vale? Entonces, lo que quiero es que tengamos, por ejemplo, aquí en esta amplitud de espacio, no me voy a salir, yo voy a hacer el ejercicio con ustedes. Voy a delimitar como una especie de recuadro, que es a donde lo máximo a lo mejor que puedan llegar mis piernas, mis brazos en el movimiento, pero sin salirme de esta delimitación pautada. También quiero abordar el movimiento, o sea, en el esquema corporal que identifiquemos grandes segmentos en el sentido de las líneas estas amplias que podemos definir en piernas o piernas en brazos o medio brazo, pero segmentos que estamos moviendo alrededor del espacio. Y luego, aparte de los segmentos, me gustaría trabajar simultáneamente que pensemos en movimientos articulares en el sentido de circularmente mover nuestras articulaciones. Si voy explorando manos, cabeza, si voy explorando manos, hombros, el movimiento de mi mano puede tener movimientos circulares y es la exploración básica que quiero hacer. Los hombros tienen movimientos circulares, que es la exploración básica, aunque los mueva para adelante,
para atrás, arriba y abajo, explorar toda la articulación. La cabeza también, en la articulación grande de cabeza, en el cuello con la columna vertebral, también explorar su circularidad. Hay partes aquí, por ejemplo, en el pecho, en la parte alta del torso, que es más difícil darle circularidad, pero si aislamos la parte alta del torso, también podemos darle circularidad en conjunción con circularidad de hombros, con dibujar con los codos y con las articulaciones en el espacio. En la pelvis también puedo empezar a explorar esa circularidad en el sentido de las grandes articulaciones en la pelvis, en las caderas, que me hacen luego poder dirigir los movimientos de las piernas, de los pies en distintas direcciones. Entonces, de pie, básicamente las pautas son trabajar el espacio delimitado, trabajar los segmentos del cuerpo, moverlos por el espacio en distintas orientaciones y combinarlo con movimientos articulares en sentido de circularidad constantemente. Entonces son como 7 minutos musicales en el que no tengan prisa. Todas estas acciones corporales las vamos a estar desarrollando no súbitamente ni en forma de staccato acentuado, sino como con un flujo sostenido, aletargado en el tiempo, para que tengamos tiempo de desarrollarlo, ¿ok? En una manera no en demasiado tiempo, pero que sí que nos dé tiempo a asumirlo. Entonces, yo voy a poner la música y ya... Sí. Una pregunta. Sí. El movimiento de la circularidad, ¿usted lo quiere desde arriba para abajo, de abajo hasta arriba, o como uno lo quiere dividiéndolo, no sé, de la parte central del cuerpo, arriba abajo, o...? Vamos a empezar, por ejemplo, por arriba. Vamos a empezar por la cabeza, porque como tampoco hemos recibido un calentamiento, vamos a empezarlo a modo de también calentar el movimiento de las articulaciones. Ok, gracias. Muchísimas gracias. Entonces, yo voy a poner la música, yo lo voy a estar haciendo también. Entonces, quiero decir, no voy a estar como corrigiendo. En este momento no estoy corrigiendo nada, estoy planteando que tengamos la experiencia de hacer esto y que luego en la sesión que viene intercambiemos impresiones acerca de esto. Entonces, lo que voy a hacer es que va a haber una segunda parte que no voy a hacer pausa. Cuando ustedes me vean que me voy al suelo, es que empezamos la segunda parte. Entonces, en el nivel bajo, en el suelo, voy a poner esto un poquito así, en el nivel bajo ya no puedo ir más allá de lo que permiten las rodillas. Si vamos a utilizar el suelo para hacer contacto de las áreas articulares y de los segmentos y de las superficies, pero con esa sensación de circularidad en las articulaciones, con esa sensación de movimiento alargado, trabajar el contacto de segmentos, puntos de apoyo grandes, pies, manos, lados del cuerpo, boca abajo, boca arriba, pero ir sobre distintos puntos de apoyo para construir las formas, las acciones corporales. Entonces, es como deslizar todo el tiempo en el suelo las distintas superficies del cuerpo utilizando ese movimiento articular global. Entonces, no voy a hacer pausa entre un ejercicio y otro. Vamos a desarrollarlos uno seguido de otro. Yo sé el cambio por el cambio de música. Cuando vean que me voy al suelo, continuamos sin hacer la pausa. ¿Vale? Gloria. Sí. ¿Puedo preguntarte? ¿Tú quisieras que los que puedan, por favor, prendan la cámara? Sí. ¿O que
Sí, a mí me gustaría porque además así queda en la clase grabado. Sí, por favor, los que puedan y consideren que prendan sus cámaras para que la maestra pueda... Sí, yo tengo dos paneles de pantalla, entonces en un momento dado... ¡Ay, Cindy! En un momento dado voy a cambiar la pantalla para que también esté el resto de las personas en una parte del ejercicio, porque no sé cómo aumentar el view de la galería esta, a que me coja más personas. No sé si puedo o no. No encuentro... Pero yo hago el cambio de pantalla. Ok, pues vamos allá. Un momentito que encuentro la música. Ok. Aquí está. Bien. Ok, pues vamos a comenzar. Recordemos, empezamos por la parte superior, circularmente. Muy despacio. Circularmente y explorando también laterales. Distintos ángulos de la cabeza en esa gran articulación en la que está colocada. Y poco a poco los hombros se integran en esa variedad de movimientos que la cabeza puede tener en sus acciones con respecto al cuerpo y al espacio y al movimiento. Concéntrense en la fluidez de vuestros movimientos y en la circularidad y posibilidades de los alcances de esas articulaciones. Y vamos encadenando. No porque empiece a utilizar los hombros, dejo el movimiento de la cabeza, sino que voy integrando. La parte del torso alto ya debe estar comprometido para acompañar lo que estoy haciendo a nivel de hombros, de cabeza, a nivel de manos. Aunque tengo un sitio liquidado, como es a la extensión de mis segmentos y mis extremidades, puedo aumentar la amplitud de esa circularidad de segmentos y articulaciones.
¿verdad? Por eso lo estoy... Distintas superficies en los pies, también posiciones, cambios de orientación, amplitud entre las piernas poco a poco. Encadenamiento de movimientos articulares. Encadenen unos movimientos articulares con otros. Pasar al suelo. Vamos a hacer el contacto en el suelo ya. El primer nivel de contacto que sentimos, que asumimos. Y ya en el suelo comienzo a recordar esas circularidades, movimientos de segmentos que he ejercido anteriormente. Puedo empezar de manera superior como antes o en otra parte del cuerpo. Pero ir recordando la secuencia de circularidad y coordinación, el trabajo de las articulaciones.
2 minutitos más. Sí. Bueno.
Me gustaría en la sesión que viene empezar por aquí, por donde hemos terminado esta sesión, porque me gustaría cambiar las dinámicas, ¿no? De circularidad y fluido sostenido a acentuados, staccato, como explorar polos opuestos en cómo se desarrollan. A lo mejor puede ser un mismo proceso de movimiento y diferente, que se desarrolle la misma acción corporal, que se desarrolle de diferente manera. Entonces, si no les importa, me gustaría empezar la sesión que viene en este punto para hacerla un poquitín más larga, la parte práctica, y con respecto al ejercicio creativo, me quedo a la espera de ejercicios que me deban enviar, y les pido que por favor vayan teniendo una referencia poética, de poesía, de poema, y una referencia musical sobre esas dos islas trabajando en conjunción con el movimiento. No quiere decir que ustedes tengan que contar el argumento de la poesía, pero sí lo vamos a utilizar como elemento de creación o por el ritmo y cadencia de la palabra o por temáticas que se aborden en ese poema en concreto o porque quieran contar lo que dice el poema. Eso es elección ya de cada uno. Entonces, sí. Sí, Andreina. Yo pregunto, ¿puede ser el texto, puede ser poético, pero también puede ser en prosa? Sí, puede ser en prosa, sí. Ok. Sí. Bien. Y una referencia musical. Permiso. Sí. Pero tenemos que escribir esto. Tenemos que escribirlo previamente. No entendí esto. No, es la selección de un escrito, sea poesía o prosa poética, que ustedes lo vayan eligiendo, porque ya les enviaré, a partir de la sesión que viene, les enviaré una ampliación del ejercicio que ya han comenzado, pero añadiendo elementos del texto que ustedes han elegido y elementos de la música que han elegido. Ok, entonces esperamos que usted envíe la guía por esto. ¿Cómo? Esperamos que usted nos envíe la guía por correo. Sí. Ok. Allá está escrito todo en el detalle. Los que tenemos yo tengo que, como la semana pasada, enviar el material teórico que corresponde a hoy. Ok, gracias, muchas gracias. Y bueno, pues quedamos así. En la semana que viene empezamos por aquí y más larga la sesión práctica, para entonces ir abordando esas referencias que ustedes ya habrán buscado para su ejercicio creativo. Y a lo mejor de quienes no me han enviado todavía ejercicios, digo cositas también la semana que viene. Pues nada. Gracias, Gloria. Muchas gracias. Nos vemos el sábado que viene. Sí. Muchísimas Gracias. Feliz resto del día. Feliz resto del día. Bye. Muchas gracias, maestra. Abrazo. Bendiciones para todos. Ay, gracias. Chao. Chao. Gracias a todos.